durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bien, sean bienvenidos una vez más a estas charlas de café, conocidas como La Brújula, un programa que hacemos ya hace varios años. Estamos transitando la década de emisión. Muy contentos de hacerlo aquí a través de la pantalla de Conclusión TV y de hacerlo con un gran amigo, Pablo Dávila. Tengo un... Davolio, me suelen cambiar el apellido. Conocí un profesor Dávila, pero no es... que son apellidos existentes. Davolio, creo, Dávola, pero bueno, el mío es Dávoli. Pablo para los amigos. Bueno, Lucas Carena les habla. Este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt. Es madre, es reina, es educadora de Schoenstatt. La 3 veces admirable, admirabilis de Schoenstatt. Madre, reina, educadora, madre, reina y victoriosa. Así se la conoce. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa, esta empresa, para llevar adelante esta misión. Y hoy con un tema sensible para muchos. Otros no han terminado a lo mejor de darle la suficiente cabida o comprensión o la suficiente importancia, que tiene que ver con alguien que viene del mundo artístico, en realidad 2 personas, alguien del mundo artístico y alguien del ámbito religioso, que son don Benjamín Solari Parravicini, del que hemos hablado en numerosas oportunidades, ¿no es cierto, Pablo? Y don Orione, ambos que nos han sido conocidos, incluso mundialmente conocidos, por muchas de sus profecías o sus vaticinios. En el caso de Solari Parravicini estamos hablando de un pintor argentino, un artista argentino, nacido en Buenos Aires en agosto de 1898 y fallecido en el año 34, el 13 de diciembre del 74, que se consagró, cosa que no muchos pintores hacen, se consagró en vida como pintor. De hecho recibió las loas en su momento de Marcelo Teda Alvear en la década del 20. Y el rey Alberto I de Bélgica compró una de sus obras en una muestra que hizo, como para tirar algún anecdotario de lo muy importante que fue como pintor, ¿no? Muchos pintores se vuelven famosos de manera póstuma, no es el caso, quiero decir, de Benjamín, que logró en vida tener reconocimiento como artista. Pero es cierto que de muy pequeño dijo tener cierto contacto, ¿no? O cierta comunicación, hoy tenida por paranormal, en un sentido muy amplio de la palabra y que debe ser bien comprendido. De chiquito hablaba de que tenía interacción con ángeles y hadas. Obviamente que, hay que ver qué se entendía por esto, ¿no? Sobre todo cuando él era muy pequeño, hablar de hadas, habría que ver qué es lo que él... ¿Qué sensaciones tenía? ¿A qué se refería? ¿No? ¿A qué tipo de vivencias? Pero es cierto esto, ¿no? Sí. Este dato, que el padre, siendo psiquiatra... Claro, eso te iba a decir. Lo sometió a ciertos análisis médicos y psiquiátricos que no demostraron ninguna patología, es decir, ningún cuadro esquizofrénico, ni nada en el ámbito de la psicosis que cualquiera podría estar tentado a sindicar, ¿no? De hecho, en él, su propio padre lo sospechó, o sea, digamos... No, por eso, o sea, muy seriamente... Tuvo dudas al respecto, pero los resultados terminaron siendo positivos. No hubo nada que indicara una anomalía en su psiquismo, ¿no? Dicho esto, de muy pequeño preanunció, por ejemplo, que estallaría una guerra en 1914. ¿No? Bueno, ahí ya das con un dato importantísimo, y déjame decir esto, si hay una diferencia con, digamos, otro tipo de predicciones o supuestas predicciones, en el caso de Solari Parravicini, y lo mismo en el caso de don Orione, pero creo que aún más en el caso de Solari Parravicini, es la precisión y el carácter unívoco en la interpretación. Sí, es cierto. Digamos, porque muchas veces sucede
que se trata de predicciones o de profecías. Sí, de cierta laxitud. Claro, pero que se prestan a diversas interpretaciones. Con lo cual, o sea, acá al revés de esos otros casos que son los más comunes, sí nos encontramos con profecías o con predicciones que tienen, digamos, que no admiten demasiadas interpretaciones. En ese sentido son bastante claras y a veces incluso con fechas exactas. Pues sabés que cuando se lo menciona a Parravicini como el Nostradamus argentino o el Nostradamus de América, en lo primero que se incurre es en una tremenda injusticia, porque si por el carácter premonitorio, o sea, para la precisión de los vaticinios y profecías de Parravicini, Parravicini es muy superior a Nostradamus justamente en la esto, cantidad de sucesos que aparecen en sus visiones, ¿no? Eso desde ya, y fíjate que él dice el primer, y lo estoy... O sea, esa comparación habla bien de Nostradamus más todavía que de Benjamín. Pero fíjate, es una comparación que lo favorece a Nostradamus. Pero claro, lo termina traccionando hacia arriba a Nostradamus, claro. Elevándolo en la calidad de pero muy superior, muy superior en este sentido. Vos sabés que un ejemplo es cuando él dice que hace referencia a París, y acá también hay otra observación, porque él en definitiva esas predicciones tienen una leyenda, pero también tienen, digamos, son psicografías, tienen un dibujo, con lo cual la interpretación debe ser conjunta. Claramente hace referencia a París y preanuncia que va a caer en el 40 bajo la bota alemana, que será alemana hasta el 44, o el final de Hitler y Mussolini, esto en el año 38, dice Hitler y Mussolini, el mismo final, esto en el año 38, en donde claramente aparece Mussolini, digamos, como ahorcado, ¿no? Tal como finalmente va a morir, y los dos están como atados, pero hay un montón. Por ejemplo, si no mal recuerdo, que el primer viajero espacial iba a ser un perro, un can. Tal cual. O que el corazón artificial en el año 66. O sea, con mucho tiempo de antelación, pero con fechas exactas o con años exactos y haciendo referencia a hechos muy puntuales y a personajes puntuales. Nunca mejor dicha la frase que solemos decir acá en Argentina es creer o reventar. Claro. Fíjate, entre las cosas que anunció Parravicini está no solamente lo de la Primera Guerra Mundial, la de 1914, sino la televisión, la carrera espacial, las comunicaciones satelitales, la fertilización in vitro, la llegada del comunismo a Cuba, cabeza de barba. el asesinato de Kennedy, la guerra de Malvinas, mal llamada, ¿no? Guerra del Atlántico Sur, guerra de Malvinas. Bueno, la caída del régimen de facto tras la derrota de Malvinas, ¿no? Estamos hablando en principios de la década del 80. Hiroshima y Nagasaki, la renuncia de Benedicto XVI, el atentado a las Torres Gemelas, que fue quizás lo que disparó la figura internacionalmente de Benjamín Solari y Parravicini hacia el mundo. Estamos hablando de que estos dibujos, que son, digamos, imágenes con las que él soñó, que se le presentaron, por eso tuvo la necesidad compulsa de dibujarlas, estos son las psicografías, dibujos psíquicos, las llevó adelante entre 1932 y 1972. Estamos hablando de más de 1000 dibujos premonitorios, Pablo. Sí, bueno, aparte es muy prolífico. ¿Me dejás que lea una del año 38? En el año 38, el papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá. Es interesante, porque aparte, claro, para nosotros, para la gente de nuestra época y de nuestra generación en particular, y los más jóvenes, es muy común que los papas viajen. No había sucedido hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no? O sea, pero la que vos decías de Fidel Castro también es del año 37, es cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las astillas. Y él dibujó, claramente es un dibujo que, bueno, que sí, que nos recuerda o evoca la figura, el rostro de Fidel Castro, ¿no? Bueno, en el día 25 de octubre de 1938, precisamente, bueno, Alfonsina Storni se suicida, ¿verdad? Él siendo muy niño, despertó, sí, aparte, digamos, en otro ámbito, despertó esa mañana, cuentan las crónicas, incluso familiares lo ratifican, despertó diciendo que había sentido olor a mar y algas,
y compuso un soneto en honor a Alfonsina Storni ese día del fallecimiento. O sea, hay cosas que son para analizar, son ventanas, ¿no?, de investigación que habría que profundizar, pero digo que a mí me pareció sumamente interesante. Después, obviamente que hay interpretaciones de el ufólogo chileno Fabio Serpa o Pedro Romaniuk, que también le dan a sus psicografías, de hecho las tiene, una connotación mucho más ufológica. Es que algunas hacen referencia a viajeros espaciales, ¿no? También muchas hacen referencia a lo que sería la segunda venida de Cristo, ¿no? O algún tipo de acontecimiento. Porque él era católico, por lo menos se reconocía como tal, pero sí. Y un poco lo que quería invitar a compartir con el público el tema del feminismo, que no lo mencionamos como ejemplo, también es increíble cómo se adelanta en eso, ¿no? Un poco la propuesta de la brújula hoy, pues no vamos a analizar las más de 1000 y pico de psicografías, están los libros, ¿no?, compiladas. De hecho, muchos de los originales de las psicografías de Parravicini quedaron en manos de un rosarino, Sigurd von Burm, al quien tuviste el placer de conocer, Pablo. ¿Lo conocías? Corregime si me equivoco. No, es cierto. Ya falleció, falleció hace varios años y lo conocí, bueno, valga la redundancia, años atrás. Quien me lo presentó fue nuestro amigo Adrián Salvucci en una visita a Rosario, que hubo ocasión, se iba a reunir con esta persona, con don von Burm, y ahí tuve el gusto de que me lo presentara. Hay una foto muy conocida de Sigurd von Burm con Parravicini, ¿no? Así es, vivía en Rosario, era un ingeniero, tengo entendido que era de origen alemán, o sea que había nacido en Alemania y era un inmigrante. Yo leí un libro de él, de Sigurd von Burm, que se llama Los kamikazes de la Fuerza Aérea Alemana y las armas secretas, donde en su momento le dedicamos un programa en el año 2014 a la operación High Jump, sobre la Antártida, y los datos que arroja son realmente... Von Burm, también otro tipo muy interesante. Señor, yo no tuve ocasión de conocerlo en profundidad, lo traté una sola vez, una tarde, me acuerdo, me llevé la mejor de las impresiones, pero después leyendo e indagando por mi cuenta, entre muchas otras cosas, había sido empresario, ingeniero, creo que había trabajado para empresas aquí en Argentina, pero entre muchas otras cosas, había investigado y descubierto, cementerios de indios querandíes en el sur de la provincia de Santa Fe. O sea, también era una especie de arqueólogo aficionado, le interesaba la temática de los pueblos de los pueblos indígenas. O sea, una personalidad realmente, una figura muy interesante. Pero fíjate vos que Solari Parravicini, por instrucción de quien entendemos que sería, según Solari Parravicini, era su ángel de la guarda, que era quien le hablaba y le dictaba, estando él consciente de estas psicografías, él le deja a este señor, von Burm, le deja todo este material, y de hecho, en este es uno de 4 libros, o es un libro de 4 tomos, mejor dicho, en donde creo que von Burm es el que hace la recopilación. Y las analiza, ¿no? Sí, y hay una que dice La voz de la Santa Fe, Rosario en oración, parece hacer referencia a nuestra ciudad y a nuestra provincia. El dibujo y la leyenda dice: caminante, por esta noche basta, entrega estas páginas que nos entretuvieron ratos, entrégalas al amigo hermano Sigurd. Él debe guardarlas para cuando el momento se allegue, al momento que aguardo. Todo lo nuestro tuvo siempre su momento y su depositario. El hermano de Santa Fe, por su Santa Fe, es y será nuestro guardador, entre comillas, por siempre. Él sabrá propalar el grito que llega y la hora que se acerca, agradézcole y le bendigo como a ti. Muy interesante. Pero muy interesante, muy interesante. Aparte que haciendo referencia a nuestra ciudad, ¿no? A nuestra natal Rosario. Y a la provincia. Efectivamente. Sí, porque aparte Santa Fe aparece, digamos, con las iniciales en mayúsculas, o sea, claramente se refiere a la provincia. Bueno, la propuesta era hacer un recorte. Pero muy apretado. Sí, y ya estamos fuera de lo que nos habíamos pautado. Sí, muy sumario. De algunas menciones que hace este artista. Este artista con aura de profeta, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, de profecía, ¿no? De divulgar profecías. Acerca de la Argentina y su lugar en el mundo. En la historia. Y en la historia. O sea, es algo que si ustedes, digamos, hermanos iberoamericanos, hispanoamericanos, no son argentinos y nos están viendo, también les podría interesar, ¿no? Porque es una Argentina siempre en proyección.
siempre en relación, no en aislamiento. Sí, nunca, efectivamente, nunca descontextualizada, ni en el tiempo ni en el espacio. Totalmente. Mira, una cosa, solo déjame decir de Don Orione, que voy a ir echando. No, porque también ha tenido la misma virtud, ¿no? Totalmente. De tener visiones muy acertadas sobre la realidad, ¿no? Que ya hace varios años que ha sido canonizado, ¿no? Es santo, ¿no? Para la Iglesia Católica santo, bueno. Don Orione santo, sí. Luigi Orione, conocido como Don Orione, San Luis Orione, nació en Italia el 23 de junio de 1872, falleció en San Remo el 12 de marzo de 1940, fue un religioso y sacerdote católico, fundador de las congregaciones religiosas Pequeña Obra de la Divina Providencia y Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Es famoso por sus cotolengos y la enorme obra de caridad que a través de sus cotolengos... Estos centros, ¿no? Totalmente. De contención, de cuidado y de ayuda, ¿no? Que él fundó principalmente aquí en Argentina. Claro. Aquí en Argentina, entiendo que arrancó en Buenos Aires, una figura muy importante para el catolicismo en Argentina, pero de envergadura realmente mundial para el catolicismo a nivel universal, ¿no? Y bueno, un santo, dentro de la Iglesia Católica, un hombre santo. Que también yo, escudriñando, le tengo que agradecer especialmente, no quiero dejar de hacerlo, a gente que me ha prestado material al respecto, pero bueno, acá hay 2 libros, Don Orione de Giorgio Papasogli, este es uno, editorial Guadalupe, y el otro de Juan Carlos Morenos, Vida de Don Orione, sus obras, sus milagros, sus profecías, ¿no? También lo muestro de la Universidad Católica de La Plata, ha publicado estas editoriales. Lo quiero destacar porque la verdad que son libros magníficos, es increíble todo lo que cuentan acerca de la vida de este santo, y quiero agradecerle muy, muy especialmente a Carlos Robledo, profesor de la ciudad de Rosario, amigo, que me ha prestado estos 2 libros, ¿no? Cuando yo le comenté que teníamos idea de hacer este programa. Del Instituto Estrada, y le mandamos un saludo a toda la gente del Instituto Estrada. Así es. Por su trabajo de divulgación también de este material bibliográfico. También a modo de apretadísima síntesis de Don Orione, hay que decir que tiene 4 tipos de profecías, por lo menos por lo que yo estuve indagando. Una que están referidos a acontecimientos de la vida o vicisitudes de la vida de ciertas personas allegadas a él. Por ejemplo, con un grupo, hay un montón, pero un grupo de seminaristas, él dice, prepárense en serio, porque la semana que viene uno de ustedes va a morir, el miércoles que viene. Y de hecho sucedió que había llegado ese miércoles, pasada la semana, había llegado ese miércoles, y parecía que Don Orione, que ya era célebre por estas predicciones, o por estas premoniciones, se había equivocado, pero finalmente pasadas las 10 de la noche, después de las oraciones nocturnas de los seminaristas, finalmente ninguno estaba enfermo, ninguno tenía ningún síntoma, uno sufre un síncope y fallece, ¿no? Bueno, de estos episodios hay un montón. Ese es un tipo de profecías. Hay otras que están referidas a la Argentina en el siglo XX y aparentemente también el siglo XXI. Hay un tercer grupo de profecías referidas a otros países, España, Italia, Rusia y al mundo en general, también siglo XX y siglo XXI, y finalmente hay un cuarto grupo que yo pude distinguir o categorizar de profecías de Don Orione, que son escatológicas, es decir, hacen referencia a los últimos tiempos. ¿No? Sí, hacen referencia a los episodios del Apocalipsis, al final de los tiempos, que realmente son muy, muy emotivas, muy emocionantes y conmocionantes, son muy movilizantes realmente. Después, si tenemos tiempo, voy a tratar de recitar alguna. Bien. Bueno, haciendo una vez más la aclaración de lo injusto de este recorte, vamos a ver qué nos decía Parravicini en su momento, ya por el año 1938-1939, sobre nuestro queridísimo país. Decía que la Argentina, la primera de las imágenes que vamos a mostrar, partida en 2, si la Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de la nueva doctrina. Esto es muy contundente. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá. 1939. Es muy interesante, o sea, cuántas cosas podrían encajar. La Argentina despedazada, esto es inquietante, por decirlo delicadamente. Sí, habla de una división, ¿no? Una partición. Partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá. Una cosa importante, la palabra fantoche tal vez en otros países no se utilice. En Argentina
en realidad se utilizaba mucho en la época de Benjamín. Fantoche vendría a ser como alguien que es payasesco. Sí, pero un timo además, un timo, claro, una mentira, algo de mampostería, ¿no? Así es. Y una cosa importante que no dijimos, tanto las profecías referidas a la Argentina, ¿no? Pero también al mundo. Aunque focalizando en Argentina, tanto las de Don Orione como las de Benjamín siempre nos hablan de una primera parte calamitosa, un periodo de prueba, de tribulación, podríamos decir, y una segunda parte sumamente esperanzadora de salvación, de redención. Eso es muy cierto. La Argentina ese es el esquema, ¿no? Parece mencionada por Parravicini, donde lo mejor está por venir y lo peor también, ¿no? Efectivamente, pero primero lo peor. Pero en ese orden, primero vendrá un momento de oscuridad, pero renacerá, había un resurgimiento, ¿no? Está muy presente esos dos momentos, en toda su pero es importante, ¿no? Porque los dos autores no es que pusieron todo de una, digamos, sino que fueron aportando sus premoniciones, sus profecías de una manera, si se quiere, un poco dispersa en el tiempo. Con lo cual se trata más bien de, hay que ir tomándolas y uno puede ver una lógica, pero tiene que descubrir la hilación para poder tener el panorama o el relato completo, ¿no? Bien, nosotros no vamos acá a tratar de dar... ¿Qué? No, pero aparte no vamos a dar nombres, o no esperen que en este programa, digamos, fulano o mengano, sino que cada uno va a saber... digamos, en su fuero interno, y va a darle la interpretación correcta, porque para mí no se puede vacilar en este sentido, no requiere, las palabras huelgan a lo que muestra y a lo que explica. Dice, sobre la nueva Constitución argentina, la nueva Constitución en el sentido amplio, ¿no? Como una reforma integral, ¿no? Un nuevo ensamblaje de la Argentina. La instalación de un nuevo régimen, nuevas reglas de la convivencia social. Sobre la nueva Constitución argentina, rota las normas anteriores, hay una sustitución, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas, 1940, ¿no? Y hay todo un desfiles de máscaras, una superposición de como si fueran máscaras de vienesas para ir a un carnaval vienés. Bueno, veneciano, quise decir. Es increíble, ¿no? Esto de la sustitución y de la falsedad y de los intereses ocultos detrás de estas reformas. Tercera, sobre la Argentina, el año 65 sentará reales luchas de clases. Los mandones extranjeros anunciarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal, esto lo decía en 1940. Es interesante porque la década del 60 es una década, habla de la mitad de la década del 60, donde hay un apogeo del país del norte, ¿no? La influencia que tiene la década del 60. Recordemos que entre las cosas que vaticina Parravicini está el asesinato de Kennedy, justo antes de la fecha que menciona en esta psicografía, previo a eso, donde había una alianza para el progreso, un intento de recomponer, ¿no? la América, siempre al estilo norteamericano, ¿no? Mirando más a la doctrina Monroe que a una verdadera integración continental. Pero, sí, encubriendo un imperialismo. Sí, ¿no? siempre con exactamente, siempre con intenciones imperialistas, pero... Es verdad que esto acá en la Argentina se da después de una década después de proscripción del peronismo. Pasaron 10 años del golpe del 55, donde hubo toda una reestructuración y una configuración, y donde aquellos elementos que no parecían tener un talante clasista, en la década del 60, sobre todo también pensemos en la Revolución Cubana del 59, se empieza a tejer una mirada ideológica que antes no estaba en nuestro país. El carácter comunista de la Revolución Cubana recién aparece en el 62. Exacto. O sea, de hecho en el 58, 59 la Revolución Cubana en definitiva no se había manifestado, por lo menos no abiertamente marxista. Fíjate que habla a partir de esta fecha como el verdadero conflicto de clases en nuestro país. Vos sabés que él hace referencia acá al año 65 y en muchas otras psicografías hace hincapié o pone el acento en el año 66. Eso habría que indagarlo bien. Lo cierto es que la década del 60, tanto en Argentina como en el contexto hispanoamericano e incluso a nivel mundial, es
digamos, es una década eminentemente disruptiva. Yo creo que el asesinato de Kennedy es el primer zarpazo explícito y grosero de lo que hoy conocemos como el Deep State. Sí. Preexistente desde luego, pero por lo menos ante los ojos del mundo. Una de las caras más, uno de los rostros más desembosados, el magnicidio representa uno de los rostros más desembosados del Deep State. Y un desafío y de los poderes fácticos. Totalmente, y un desafío abierto al orden, digamos, al orden constitucional estadounidense y a la opinión pública estadounidense en cuanto a lo que ellos pensaban que tenían como régimen de gobierno. Es la guerra, bueno, tenés en Medio Oriente la guerra de los 6 días en el año 67, o sea, la década, bueno, todo el fenómeno contracultural, la década del 60 es una década... Guerra que configura el estado actual de lo que es Palestina, ¿no? Después hoy, va a venir la de Yom Kippur en el 73, pero sí, el primero es la del 67. O sea que es una década muy, muy particular. Bueno, en cuarto lugar tenemos para mencionar, insisto, esto es una selección de muchísimas otras, pero estas son todas referidas a nuestro país, insisto, en perspectiva y en prospectiva. En América del Sur, la Argentina luchará por la libertad de las libertades, la libertad de Dios, paz. Sí, muy interesante. Ya empieza a hacer foco en Argentina y una situación problemática que requiere de una lucha, pero libertad, finalmente... Pero aclara como en sentido de libertad, en sentido de libertad de Dios. Sí. Y lo relaciona con la paz. Es, digamos, es amplia, bueno, pero contundente. No sé si es el momento más oportuno para meterlo, ¿no? Pero don Orione, cuando anuncia todas las calamidades, todas la etapa de calamidad, que se avecina o que él avisoraba para nuestro país, concretamente menciona, por lo menos en una charla que él tuvo en el año 35 con otros sacerdotes, y de ahí se toma el testimonio, 3 motivos, y uno de ellos es el libertinaje. O sea, la libertad, la verdadera libertad, confundida o reemplazada, sustituida por el libertinaje. Los otros 2 motivos son... los ricos de espaldas a los pobres, lo estoy parafraseando, don Orione, o sea, aquí estamos hablando de una oligarquía que hoy sabemos que existe a nivel global y con un grado que jamás en la historia ha existido, una oligarquía plutocrática. Los ricos de espaldas a los pobres. Y un tercer motivo de todas estas calamidades, el escándalo de los encumbrados, que yo lo relaciono con la defección grotesca, grosera, por momentos pornográfica, provocadora, la defección de las élites, de las que hablaba Lasch, el famoso sociólogo norteamericano, sí. Christopher Lasch. Pero no me quiero adelantar a tu exposición. A ver, en un momento dado Parravicini habla, lo vas a decir vos después, de toda una reacción popular que va a ir contra todos aquellos que ostentaban alguna autoridad, pero que habían traicionado la misión de servicio al bien público y al bien común que esa autoridad implicaba. Bueno, pero no me quiero adelantar. Ya vamos a llegar a eso. En quinto lugar tenemos a la Argentina. Fíjate qué interesante esta descripción, Pablo. Como puerto de puertas celestes, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace, para el que deba nacer en esta tierra de promisión. Sí. Argentina samaritana del mundo, le dice. 1940. Es interesante porque por un lado dice para extranjeros, aparentemente. Sí, como que será albergue de algún pueblo sufriente, ¿no? Samaritana del mundo, tal cual. Tierras tengo para el que sufre quemazón, sin hacer para el sin hogar, sin hacer ningún tipo de distingo. Dice, y para el que deba nacer en esta tierra de promisión, o sea, también para los nacionales, lógicamente, ¿no? Sí, pero hace referencia, ¿no?, a la parábola del buen samaritano, ¿no? Que se detiene a asistir caritativamente al maltrecho, al malherido. Y fíjate una cosa, bueno, Puerto de Puerta Celeste también habla de un país abierto, como lo ha sido tradicionalmente Argentina, a la inmigración, pero fíjate que focaliza en tierras, que hoy en día es un debate muy importante en nuestro país, por la derogación de la ley de tierras. Por un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, de la ley de tierras. Con las implicancias. Que es una ley que justamente intentaba, intentaba evitar la extranjerización de la tierra, pero a ver,
la extranjerización, además, en manos de poderosos, no de la gente que tiene alguna necesidad y que puede llegar a nuestro país. En contra, indudablemente va en contra de este espíritu que describe acá Parravicini. Tanto para los nacionales como para todos aquellos que quieran venir a nuestro suelo en esa situación. Por supuesto. En sexto lugar, fíjate... O sea, una extranjerización, perdóname, y una suerte de oligarquización también de la tierra. Por supuesto, aparte en manos privadas, o sea, esta idea de la privatización, de la comercialización de las tierras, sin duda. En sexto lugar tenemos también, en el año 1942, este vaticinio tan interesante de que en Argentina tuvo un nuevo faro, en tierra argentina nuevo faro, dice. Voy a ser bien preciso. En tierra argentina, nuevo faro, Neuquén. Hay varias que hablan de Neuquén. Eso me llamó la atención. Es una provincia argentina, es una provincia que está en la Patagonia Argentina, pero es interesante porque durante mucho tiempo no se sabía por qué Neuquén y no Río Negro, que está al lado, ¿no? Que es más grande, que es una provincia más grande. Más grande todavía. Y aquí hay varias interpretaciones, o sea, es clara la psicografía y el mensaje que lo acompaña. Hay otras cosas que se pueden, añadir, pero que hoy para mí indudablemente tiene que ver, y no soy el único que lo va a decir, creo que Pablo vos también estás de acuerdo, que está hoy lo que es Vaca Muerta, como un lugar, porque uno no se explicaba durante mucho tiempo es por qué Neuquén tendría tanta influencia, por ejemplo, incluso en condicionar la política de Estados Unidos, o por qué un burócrata en una oficina de Buenos Aires estaría atento a lo que pasa en Neuquén para tomar alguna decisión. Nosotros tenemos un país federal, y podría haber sido Neuquén, que es indudablemente una provincia muy promisoria, rica por sus recursos, por su gente, es una provincia maravillosa, pero ese peso que le daba Parravicini empieza a cobrar sentido. Porque vos sabés que lo que hay en Vaca Muerta no es un yacimiento, es mal llamado yacimiento. Oficialmente lo que tiene es una formación sedimentaria de la edad jurásica, que es lo que hay ahí, y que además, si bien la excavación es de la década del 40, hace mucho tiempo, claro, nadie se imaginaba toda esta idea del litio, de la necesidad de las baterías, un mundo que funcione con lo que de ahí se puede extraer. O sea, esto del faro tiene un sentido con Vaca Muerta impresionante, no solamente para la mirada de Argentina, sino del mundo entero. El mundo entero está pendiente de lo que pasa en Neuquén. Para quienes no conocen y habla de tierra en sentido literal, si te Claro, está hablando de tierras, efectivamente. Y acá tierra argentina, nuevo faro. Menciona la palabra tierra. Claro, vos decís que la palabra tierra no es simplemente en un sentido locación, alegórico, sino que habla de tierra-suelo, en un sentido de patria, sino, tierra como espacio físico. Podría tenerlo, ¿no? Claro. Sí, o puede tener ambos al mismo tiempo. Y para quienes no están en tema, principalmente extranjeros, lo que tenemos ahí en Vaca Muerta es un reservorio muy importante, fundamentalmente de petróleo y de gas. Tal cual. Que son, digamos, que se pueden aprovechar con tecnologías que décadas atrás no existían, ¿no? Claro, estas palabras empiezan a cobrar un sentido profundo y pleno en su carácter real, empírico, fáctico, mucho tiempo después. Pero tengo que reconocer que Lucas es el que ha hecho la asociación. Yo veía que, estudiando el tema, y yo ya he leído con anterioridad, psicografías de Parravicini, me llamaba la atención el énfasis en Neuquén, pero en lo personal nunca había hecho la asociación. Cuando vos, Lucas, me lo comentaste, digo, tenés razón, la verdad que cierra. En séptimo lugar tenemos, en esta selección, este humilde recorte, la Argentina sufrirá la tormenta en pequeño. La que luego azotará al mundo será ejemplo, así termina, ¿no? 1938 esta psicografía. Bueno, en Don Oriones se ve algo parecido, tal vez no tan marcado, no tan prístino ni definido, pero de una suerte de concomitancia, ¿no? Claro. O sea, en este esquema de presagios, de primero crisis y después finalmente solución, pareciera como que, hay una concomitancia de lo que sucede específicamente en Argentina, de una manera especial, tal vez con anterioridad, como aquí lo dice Parravicini, y después se daría el mismo proceso, con esas mismas características, en el mundo, ¿no? Pero como que hay una suerte de eco, por así decir, entre, los acontecimientos mundiales y los acontecimientos propiamente de Argentina. Número
pareciera. 8, ¿no? En el octavo puesto. No están en orden cronológico, sino que están... De sentido, no. Todas están conectadas en sí. No hay en las psicografías contradicciones entre una y otra. Son complementarias, no hay mutua exclusión entre una y otra, pero tampoco son como si fueran, no llevan un orden, son como aforismos, se asocian pero no llevan una cronología. Tener todas las piezas del rompecabezas y entrar a escogerlas y armar y advertir que no hay contradicción y que se puede armar con... Y cobran sentido en relación con las otras, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Hay que hacer toda una cartografía de Parravicini. Efectivamente. Insisto, nosotros no somos expertos en esto, pero yo creo que hay algunas que son muy, muy interesantes y muy claras. Octavo lugar, la clase media salva a la Argentina. Su triunfo será en el mundo. Esta es de una pieza de 1941. Pero fíjate, su triunfo será en el mundo. Nuevamente esa suerte de repercusión que de algún modo arroja algún efecto sobre el resto de que va a ser como una orden. Digo, esta está muy, muy parecida también a la anterior. Es decir, la Argentina salva a la Argentina, la clase media, pero su triunfo se proyectará en el mundo. Es muy coincidente con esto de la pequeña tormenta que después azotará el resto del mundo. Y está volviendo a hablar de triunfo porque si hay algo que está, a nivel mundial en aquellos países en donde había clase media. En el contexto hispanoamericano, Argentina tradicionalmente se ha caracterizado por una vigorosa y ensanchada clase media. Pero si hay una clase social o un sector social que se encuentra bajo ataque por las fuerzas, por las élites del globalismo, es la clase media, incluso en países fuera ya de nuestro contexto como los europeos o Estados Unidos. Y fíjate que habla de triunfo. Si hay triunfos porque primero hubo ataque o hubo una situación turbulenta. Claro, una situación efectivamente. Y fíjate también, acá creo que cabe traer a colación a Aristóteles, el viejo Aristóteles, que hablaba de la importancia de esos sectores que hoy modernamente se llaman como clase media, ¿no? La importancia digámoslo así, para el progreso material y moral, si se quiere, en términos más modernos, de una comunidad. Bueno, el número 9 es una de las más conocidas, o más citadas, incluso más mal interpretada. Digo, más mal interpretada, pues se le ha querido acotar a cosas, para mí, a sucesos que son muy pequeños, ¿no? Para la magnitud de lo que esto puede llegar a significar. Bueno, la Argentina tendrá su Revolución Francesa. En triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Y ahí aparece esa figura arquetípica, emblemática del hombre gris, ¿no? También del que se han hecho innumerables especulaciones, ¿no? Puede ser, sí, yo he escuchado, tengo 48 años y he escuchado, le han adjudicado el carácter de hombre gris a los últimos... No, pero a gente que decir, no a todos los presidentes del periodo democrático. Concretamente yo me acuerdo un profesor, no fue profesor mío, yo ya compartía claustro en una universidad con este profesor, que en el año 2000 les andaba diciendo a los alumnos en una facultad de Derecho que el hombre gris era el entonces presidente Fernando de la Rúa. O sea, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con eso porque... Hago fuerza para no... Ahora, una cosa importante... En todo caso, será un hombre ensombrecido, no gris. O que no es ni blanco ni negro, por una falta de definición, ¿no? Dos cosas, sí. dos señalizaciones. Ciertos intérpretes creen que el hombre gris no sería una... Yo no me inclino por esta interpretación, pero hay quienes no sería una persona en particular, sino que sería un sector social, puede ser la clase media. Bueno, esa es una interpretación que yo en lo personal no la comparto. Creo que Parravicini en esta figura es como que de algún modo insiste y en general es un hombre muy preciso. Digamos, antes destacábamos esta característica de sus psicografías. Y hay otra psicografía de Parravicini, Solari Parravicini, en donde él lo que dice es que en el instante del hombre gris, o cuando se produzca esta suerte de Revolución Francesa, va a haber varios que se quieran hacer pasar por el hombre gris y que un ángel se va a colocar en la puerta de la Casa Rosada y va a impedir el acceso de aquellos que sean farsantes y que quieran hacerse pasar. Eso en el contexto de la Revolución Francesa. Muy interesante. Solamente déjame decir esto de Don Orione, que cuando él hace la descripción
de esa situación de calamidades, también habla de gran confusión, de quema de iglesias, de destrucción de la Basílica de Luján, no quedará piedra sobre piedra, sangre hasta el río en Buenos Aires, río de sangre en Córdoba, sangre hasta el río en Buenos Aires, río de sangre en Córdoba. En otra ocasión, él dice, río de sangre de Córdoba a Buenos Aires, si la Virgen Santísima, de la cual los argentinos son muy devotos, no intercede. O sea, son esas profecías condicionadas. Y también dice, Buenos Aires arderá por los 4 costados, si la Virgen Santísima, de la cual los argentinos son muy devotos, no intercede. Pero habla también de devastaciones de ciudades, y dice, Argentina caerá en manos del comunismo. Ojo, porque quería pintar ese cuadro. No, sumamente interesante. Porque acá Parravicini habla de Revolución Francesa. No, con todo lo que implica, obviamente. No está exagerando cuando dice lo de Revolución Francesa. Y me da la sensación de que esto de los baños de sangre de Córdoba a Buenos Aires, hay una situación que se está fraguando, ¿no? En la situación institucional, política, social del país que parece ser la antesala de una situación de gran conflictividad, cuanto menos, ¿no? Para eso hay que estar preparado, espiritualmente preparado. Digo porque yo veo tanto énfasis, tanta atención a la politiquería del día a día y tanta falta de atención a este tipo de Yo te juro que tomé de varias de las profecías testimoniadas, fundamentalmente en este libro de Moreno, que es un clásico, entiendo, de la vida de Don Orione, y tomé las características porque él en distintos momentos va profetizando y llega a través de distintos testimonios, ¿no? Tal cual. Es más, no lo dije antes, pero en relación a Argentina son profecías que van, estas que estoy mencionando del 34 al 36, en esos 2 años, en distintos momentos él va vaticinando esto, ¿no? Y ojo, no confundir con la quema de iglesias del 54, claro, no. Quema de iglesias que, según Patricio José Maguire, atribuía en uno de sus famosos artículos, él se atribuía, digamos, a la masonería y una infiltración de lo que pasó en esa fatídica jornada es un del año 54, por eso lo tendremos. No. Eso lo decía Patricio José Maguire, que era historiador. En algún momento tendríamos que abordar esa temática. No sé si vos no lo haces en un libro sobre... Alguna mención hago, sí. Alguna versión revisionista sobre lo que se dice, claro, se hago en un libro. Pero quiero aclarar que Don Orione también profetizó eso 20 años antes en las jornadas eucarísticas del 34, y no se refiere en esta otra mención que yo hago, no se refiere al mismo episodio, sino a ese episodio futuro que acá nosotros asociamos con esta otra predicción de Parravicini, porque en la del 34, cuando él dice en 20 años se quemarán, dice se van a quemar las iglesias que está inaugurando para el Congreso Eucarístico Internacional, dice Monseñor Copelo, que después a los 2 años va a ser, o al año va a ser nombrado Cardenal Copelo. Claro, efectivamente, en la época justamente. Pero no se refiere a esas, porque él dice, ahí aclara que la Virgen de Luján no será tocada, y después dice, en las otras dice, y la Basílica de Luján no quedará piedra sobre piedra. Estamos en la número 10. Bueno, esta es muy críptica, es muy breve, y dice, Osiris, Isis, a Memphis, la incógnita argentina. Vos sabés que es del año 39. Vos sabés que acá hay algo interesante porque Osiris e Isis son figuras, son deidades del panteón egipcio, donde hay aparte como una suerte de síntesis entre ambos. Viste que Osiris reconstruye a Osiris, que está descuartizado, ¿no? Lo vuelve a reconstruir, es una diosa con poderes mágicos. De hecho lo reconstruye de haber sido asesinado por su hermano Set, ¿no? Que es aparte el que después por levirato se desposa con Isis y la tiene como cautiva, y toda una cuestión familiar, y es vengado por Osiris, que es el hijo. Pero es interesante, digamos, porque la idea de la incógnita argentina, que él termina con un Amenfis, que es una conjunción entre la palabra amén, de carácter religioso, es con la que el mismísimo Jesucristo terminaba sus oraciones. Yo lo he investigado, no es un término de origen hebreo,
viene de Aum, que viene del hinduismo, del sánscrito. Aum, que significa, es como una así sea, pero que se utilizaba mucho en la secta de los esenios, esa expresión. Pero Amenfis viene a ser como una suerte de síntesis, bien digo, entre Amén y Memphis, que fue la primer ciudad capital de Egipto, fundada por un faraón, que es el faraón Narmer, un faraón, y es una deidad dedicada al dios Ptah, que es el dios de la creación de los egipcios. Es como una especie de dios, un agnostosteo, un dios incognoscible, un dios arquitecto. De hecho, ese es el dios conocido como el gran arquitecto del universo. Sí, el culto a Memphis. Después la masonería moderna lo toma distorsionándolo, por supuesto. A mí me parece que Parravicini, cuando habla de incógnita y se refiere a Memphis, hace alguna alusión a algún hermetismo de posibles sociedades secretas que hablan de los maestros constructores que están representadas en esta ciudad de Memphis, y que es una ciudad toda edificada por este faraón en el año 3050 a.C., estábamos hablando, en el año 3050 a.C., que es este dios de la construcción y de la creación, el dios arquitecto, así le llamaban los egipcios, ¿no? Che, de paso es interesante, ¿no? Bueno, acá lo dejo como para que lo investiguen la audiencia, ¿no? Totalmente. Todas las grandes religiones anteriores al cristianismo, incluso en la América precolombina, en el caso necesitaban a un único dios. Había un dios incognoscible, claro, los romanos también, un dios incognoscible que estaba detrás del que en la cosmogonía politeísta era el máximo dios, o sea, un dios de dioses, que permanecía incognoscible, ¿no? Sí, está la idea del enoteísmo, es decir, de un dios principal y después deidades inferiores, claro, que son más antropomórficos. En el caso de los incas era Pachacamac, que el otro día lo hablaba con nuestro gran amigo peruano, Giofiani Peirano, claro, que le mandamos un gran saludo. Conocedor de la cultura de su propio, de su país, de su patria. Yo lo de Pachacamac lo leí del Inca Garcilaso, de las crónicas del Inca Garcilaso. En definitiva, cuando llega el cristianismo, dice, viene a revelar a Pachacamac. ¿Qué es lo que hace San Pablo también en Roma? Decir, bueno, nuestro Dios, ¿cuál es? Y el Dios incognoscible, ¿no? Famoso. Bueno, es... No, es un tema. Bueno, número 11. Pierrot gobernará antes de que el orden llegue. 1938. Bueno, nosotros ya hemos hablado de Pierrot, ¿no? La idea del payaso, del payaso Pierrot. Como pero aparte la falsificación del auténtico gobernante. Efectivamente. La caricatura, el timo, la falsedad. Número 2. Bueno, ahí el fantoche. Sí. En definitiva, entiendo que vendría a ser la misma figura. Se refiere a eso mismo, ¿no? El títere, ¿no? La construcción artificial. La Argentina es vacía. Porque vacía debe permanecer hasta la llegada del hermano del mundo herido en los fuegos. Y esto es una psicografía que no tiene fecha. Esto vuelve a remitirnos a esa Argentina como albergue de un pueblo maltrecho, maltratado, herido, y esto de la Argentina vacía, ¿no? Que también forma parte de las preocupaciones de la composición demográfica de nuestro país tan desigual. Es un problema geopolítico que tenemos de un país subpoblado, y no solo subpoblado, con la población muy mal distribuida. Mal distribuida, claro, esta desproporción macrocefálica. Claro. Bueno, número... Pero él le daría, digamos, casi te diría un significado como a eso que no deja de ser una situación patológica, una situación no deseable, digamos, como Dios escribe derecho en renglones torcidos, dice la sabiduría criolla, le daría una suerte de sentido providencial. Sí, ¿no? Como que se podría extraer algo bueno de eso. Como que no hay mal que por bien no venga, claro, o sea, que en alguna última instancia será beneficioso. Bueno, en decimotercer lugar, ¿no? Ya quedan pocas, pero son algunas a destacar. Bueno, la última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris. Famosa esa también. 1938. Decimocuarta, Pampa Argentina, cuna del mañana, también del año 38. Acá se refiere a la Pampa Argentina, cuna del mañana, la Pampa húmeda, los sectores productivos, los suelos fértiles. Digamos, hay muchísimas cosas para revisar en la Pampa Argentina, en las Pampas Argentinas, podemos decirlo en plural, estaría también todo este mundo de las fuerzas productivas del trabajo, lo que son las regiones pujantes, ¿no? Por eso también esta mirada del mañana podría estar vinculada con esto. Hay
si quienes nos están viendo tienen alguna interpretación que nos puedan aportar, hay gente que entiendo, la ha estudiado muchísimo este tema, son muy bienvenidas. 15º lugar, Argentina estará en tropiezos sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y desechó. Será en triunfo. Esto es del año 1972. Es una de las últimas. Una de las últimas. Este es muy interesante, ¿no? La número 16, que es la tuna pinchosa del altiplano hablará del momento a llegar y alzará el espíritu en nueva colina de paz, 1930. Bueno, el tema del altiplano también aparece con cierta reiteración en las psicografías de Parravicini. Sí. Bueno, lo del altiplano, claro, podría tranquilamente referirse a todo lo que es, todo lo que es nuestra herencia del virreinato del Río de la Plata y del virreinato del Perú. Del Perú, digamos, del que formábamos parte con anterioridad al 76, a 1776, tal cual. Sí, aparte, en definitiva, fíjate, geopolíticamente, digamos... Esto del altiplanicie me remite a mí particularmente a esa geografía. El altiplano es como, esto lo han dicho geopolíticos argentinos, bolivianos, es como, digamos, una suerte de nodo o de núcleo del eje geopolítico andino, que en realidad, bueno, Perón mismo hablaba de Buenos Aires, digamos ya separada de los Andes, pero en definitiva mirando en esa dirección, el famoso eje Buenos Aires, Lima, Caracas y Bogotá. ¿Qué es lo que se balcanizó, digamos? ¿No? Sí, es una línea geopolítica, de doctrina geopolítica tradicional en Sudamérica. Absolutamente, del Imperio Español, ¿no? Era un... Muy bien, estamos en el número 17. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas. Perdóname, acá encontré una, la muestro a cámara así a lo bruto, perdón. Ahí, bien. El altiplano hablará y dará frutos. Es una mujer, parece tener una aureola. Claro, sí, hay que asociarlo, ¿no? Cada imagen... Es del 38. Hay que darle ese carácter, ¿no? Más preciso. Bueno, la Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para llegar del sufriente ardido por los humos. Para llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad. El tema de la caridad parece será mucho en OM, sí. Vos sabés que el OM hay que verlo, porque algunas de las imágenes que estamos pasando tienen un carácter, digamos, surrealista, no son necesariamente cosas concretas, ¿no? Son imágenes por momentos que tienen un carácter simbólico, ¿no? Los elementos que componen la imagen son muchas veces simbólicos. El OM, vos sabés que digamos, yo lo tengo o lo asocio acá como, se podría interpretar como el famoso mantra que digamos que está presente en algunas religiones dármicas, como el budismo y el hinduismo, porque habla de será en caridad, será en OM. Y OM con mayúscula, claro, o sea, las dos letras, ¿no? Claro, salvo que sea un acróstico de otra cosa, que desconozco. El OM me remite a esta idea de ciertas religiones dármicas. El dharma significa rectitud, no tiene una traducción concreta y específica, pero tiene que ver con un estado de plenitud y de estado de pacificación por la contemplación. Entonces podría tranquilamente esto de será en OM asociarse con eso. 18º, la última, es un poquito más larga. Y después ya cerramos con un análisis, perdón por los tiempos. Vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego, aguas, pestes, terremotos, luchas los asolarán. Le asolarán, perdón. Ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre, guarniciones armadas gritarán ocultas, mas saldrán al encuentro del caos total de desconcierto, voces del extranjero. Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica. Dilemas de extremos. Extremos. Estrella contra estrella. Música de enfrentamiento. Canto de enfrentamiento. Sombra, oscuridad, sordera. Un hombre gritará, no se le escuchará. Una mujer gritará,
no se le escuchará. Más de un repente, así dice, más de un repente aparecerá un militar y será. De ahí que muchos asocian el hombre gris con un uniforme militar. Es también otra interpretación posible. No sé porque no está claro ahí. Si no habla del hombre gris acá, claro, pero habla un militar y será. Si no son los prolegómenos en el sentido de, en realidad, los episodios previos a la aparición del hombre gris. No lo sabemos. No lo sabemos, por lo menos no lo tengo claro. Pero digo que hay una línea de interpretación de asociar este militar que aparecerá y será con un posible hombre de gris, o asociar el color gris a un uniforme. Pero bueno, es una cuestión que hay que luego... Interesante también, bueno, ahí aparecía un poco de costado, parecía insinuado, hay muchas psicografías de Benjamín vinculadas a una ciencia cinética, una ciencia y una técnica fundamentalmente sin alma, que termina, digamos, devorando a su propio autor, a su propio una tecnocracia promotor. Frívola, claro, calculadora e indiferente. Inhumana. Claro. No, eso también hay muchísimo, donde él se pregunta, o en esas psicografías se formula la pregunta, bueno, ¿a dónde va el mundo? Pero también, ¿cuál es el rumbo que está tomando el avance científico-tecnológico? Muy interesante también. Yo, respecto de Don Orione, recién decía cuál es la muy bien apretada síntesis, cómo él avisoraba, o veía, mejor dicho, esa suerte de escenario de calamidades en Argentina, porque estamos focalizando nuestro análisis a nuestro país, pero después venía el momento de salvación, ¿no? Dijimos los 3 motivos: libertinaje, los ricos de espaldas a los pobres, y el escándalo de los encumbrados, ¿eh? O sea, quienes ocupan yo lo interpreto de esta manera, quienes ocupan las posiciones de poder, de mando, generando escándalo, traicionando su propia función, porque el escándalo en el fondo también es, o puede ser interpretado como un desvío, y si es un desvío es una traición, es una desnaturalización, y es lo que genera en otros en cuanto a, digamos, en cuanto a lo que provoca, ¿no? Yo creo que digamos, en el contexto tanto de lo que dice Don Orione como lo que presenta Parravicini en sus psicografías, creo que el desafío que presenta para los argentinos y para los pueblos hermanos que pueden llegar a ver en esto alguna luz esperanzadora, es poder identificar estas falsas figuras idolátricas que permanentemente menciona, ¿no? El fantoche, el Pierrot, del lado del olfazo, el gobernante de la impostura, ¿no? De la mentira. Sí, y del lado del rebelde también me parece interesante el joven en Repulsas, que también es mencionado como un falso rebelde, un falso transgresor, ¿no? Del que dice que es violento porque teme al mundo sin temer a Dios, ¿no? Ese es muy interesante y que lo menciona varias veces. El joven en Repulsa representa esta figura caricaturesca del rebelde, del hippie, del transgresor y del hostil con el orden establecido. También lo menciona. Digo, creo que el desafío, el que nos llaman, digamos, alguna de estas premonitorias visiones que tuvo y que plasmó en sus famosas psicografías, está en reconocer a los personajes que son arquetípicos. Y creo que esa es un poco la propuesta, ¿no? De hoy para los que nos ven, tratar de identificarlos y de ser muy cautelosos a la hora de ser fáciles y prontos para los enamoramientos de la noche a la mañana, ¿no? De figuras del quehacer político, artístico, social. Sí, cualquier figura que tome notoriedad pública. Que tenga que sean formadores de opinión en general. Sí, totalmente. Mirá, y respecto ya del momento de superación o de salvación, en el caso de Don Orione, él dice, bueno, acá también hago una reseña muy apretada, en base a notas que tomé, que la salvación vendrá del centro de la República, la salvación vendrá del centro de la República. Acá yo tengo una suerte de dilema, si se quiere. Bueno, la clase media también puede ser el centro, ¿no? Claro, está en el medio. Y en términos geográficos e incluso geopolíticos, pero ante todo geográficos, la Argentina continental, el centro es aproximadamente Córdoba, o se suele decir eso, tal vez no sea tan exacto matemáticamente, pero se suele decir eso. Pero lo cierto es que esa es la Argentina continental americana. Si uno toma la Argentina con todo su territorio, casi que el centro es más bien Tierra del Fuego. Pero bueno, más allá de esta digresión,
Dice, de tanta sangre que lavará tanta culpa, nacerá una flor. ¿Cuál es esta flor? Una Argentina cristiana y floreciente. Dice que la paz y la felicidad van a renacer para una gran festividad, para una gran fiesta de la Santísima Virgen, que va a haber a partir de ese momento paz, felicidad y prosperidad. Insisto, estoy sintetizando varias de estas profecías. Paz, felicidad y prosperidad por muchos años. Y esto va a ser garantizado, o va a ser conducido y va a ser promovido por un gran civil católico que gobernará brillantemente la República Argentina. Y acá aparece la doctrina de las dos espadas, ¿no? Muy príncipe cristiano. Claro, un príncipe cristiano. Dice, un gran civil católico gobernará brillantemente la Argentina, pero será secundado, o si se quiere, mejor dicho, acompañado, escoltado por un obispo excelso, tal vez santo, que regirá santamente, dice literalmente, los espíritus. Y acá aparece claramente la cuestión o la temática de las dos espadas, el poder religioso y el poder temporal. Del que tantas veces hemos hablado. Esgrimidas por dos personas dignas de las dos espadas y no como veíamos con el fantoche o con el Pierrot. Vos sabés que Parravicini también habla de un hombre humilde, de casta joven. Que no sabe, que no se dedica a la política. Y desinteresada, tal cual, gobernará luego de la tercera jornada. Y lo declara, dice, santos en maneras y creencias. Y el dibujo tiene dos cruces, una en el pecho, una en el corazón y otra en la cabeza. O sea, de mente y pecho con una cruz cristiana. Es muy interesante. Corregime, y si no, que el público nos corrija o nos responda. Este joven, según Parravicini, que vendría a ser el hombre gris, finalmente se vendría, que no viene del ámbito político, ¿no? Es muy Parsifal. Sí, no viene del norte, no dice que viene del norte en alguna de las tantas psigrafías. Por eso digo, acá estamos reconstituyendo un rompecabezas. Le pedimos a la gente que lo chequee y nos lo haga saber. Sí. Es para una nota para incorporar. Sí. Bueno, y dice, en un momento dice Don Orione, porque Dios se ha acordado de nuestro país, de aquella noche memorable del 34, diciendo, Dios va a favorecer a la Argentina porque no ha olvidado aquella noche memorable del 34, se refiere al Congreso Eucarístico Internacional, donde aquí viene Eugenio Pacelli, quien finalmente después va a ser Pío XII. Bueno, interesante también, lo hemos dicho en otro programa, que cuando se hace en la Segunda Guerra Mundial, 10 años después aproximadamente, frente a la invasión norteamericana y de los aliados, con el riesgo que esto implicó para el Vaticano, vimos lo de Montecassino, y para Roma, habían bombardeado Roma, no el Vaticano, pero sí Roma en el 43, cosa que Don Orione lo presagió, lo profetizó con exactitud, por algunos elementos que, bueno, milimétrica. Sí, que el plan de evacuación del Vaticano era Argentina. Interesante ese dato. Bueno, dice, el Sagrado Corazón de Jesús, dice Don Orione, formará de la nada un ejército pacífico de la caridad que llenará de amor los surcos de odio. Bueno, habla de mucha luz, Argentina se convertirá en el centro del catolicismo sudamericano, y algo que es muy parecido a lo que le dijo el Papa Juan Pablo II a un hombre de la Fuerza Aérea Argentina, al Comodoro Viana, cuando que le dice que quiere ver Luján. Dice, Europa está muy desacralizada, le dijo Juan Pablo II, ¿no? Ustedes deben perseverar en la evangelización y no bajar los brazos. La salvación del mundo partirá de la Argentina. Palabras atribuidas a Juan Pablo II cuando en los 80 viene a Argentina. Fíjate lo que había dicho Don Orione. Argentina se convertirá en el centro del catolicismo sudamericano. De Argentina partirán misioneros para el resto de Sudamérica. Yo en lo personal, Lucas, hay mucho más para decir. Muchísimo, pero solo quiero decir esto. Nos ha para terminar, ¿qué lapidado enseñanzas nos dejan puntualmente o consejos que podemos extraer de estas profecías de Don Orione, que están claramente en consonancia con las de Benjamín Solari y Parravicini, pero claramente. Sí, hay perpetua correspondencia, sí. ¿No? Y acá Don Orione hablándonos como santo y como un hombre de Dios. Pero de todas las profecías, lo que se puede extraer todo el tiempo es, y aparece abiertamente lo que él ve a Dios o escucha a Dios diciendo, ¿no?, a los hombres, jamás dejarse abatir ni desesperar y reposar confiados en la divina providencia, insisto, esto es un resumen, avivar la fe, el fervor religioso popular. Es impresionante Don Orione cómo focaliza en la piedad religiosa, en el fervor religioso del pueblo, como un fenómeno popular. La oración incesante, penitencia y sacrificio, devoción incesante a la Virgen María, dice en un momento irradiar amor grande a Dios y al prójimo, pero especialmente
dentro del prójimo, de esa categoría prójimo, si se me permite, a la juventud más pobre y abandonada. Velad, eso él lo escucha de Dios, ¿no? Diciéndoles a los hombres, velad, no descuidarse jamás, fortalecer todo lo que sea obra de caridad, no descuidarse. En un momento dice, mirar quién financia la prensa, incluso a la que pasa por ser prensa católica en los años 30, mirar quiénes están con los socialistas, quiénes son incluso peores que Inglaterra, dice. Muy interesante, esto es para indagar, políticamente muy incorrecto también. Luchar para evitar ser dominados por esas fuerzas que muchas veces están como ocultas. Saber reconocer a la autoridad verdadera, diferenciándola, tanto la temporal como la religiosa o espiritual, diferenciándola de la autoridad falsa o traidora. Estas son palabras mías, ¿no? Pero bueno, esas son las enseñanzas que yo creo que se pueden extraer. En el capítulo que le dedicamos a Fuente Ovejuna de López de Vega, analizamos el derecho a la rebelión contra el tirano, ¿no? También como un elemento legítimo. Y vale la pena consagrar la vida, dice Don Orione, a este tipo de cosas y después para el final de los tiempos cuando lleguen, ¿no? Una vez más abrimos una ventana de diálogo con quienes nos escuchan, presentamos interrogantes, vías de análisis, no vamos a agotar ni por asomo el tema en esta instancia, pero los invitamos a ustedes a que participen, a que nos amplíen la mirada sobre esto que acabamos de presentar y los invitamos a reencontrarnos en la próxima entrega de La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.